Entonces les decía que el día de hoy vamos a arrancar con la parte de cardiopatía coronaria, ¿ya? Ahí lo ven ustedes, síndrome coronario. Y ya se me alteró esto. Vamos a dejar de compartir y nuevamente ingresar. Muy bien. Tenemos ahí síndrome coronario. La patología coronaria, saben ustedes a qué se refiere. Cuando hablamos de patología coronaria, estamos hablando de la irrigación del músculo cardíaco. La irrigación del músculo cardíaco. Entonces, ¿quién da la irrigación del músculo cardíaco? Ya vimos las valvas o las válvulas aórticas. Hay 3 válvulas aórticas, decíamos. La válvula coronaria izquierda o derecha, la válvula coronariana izquierda y la no coronariana que está hacia adelante. Cuando hay problemas de insuficiencia o no, si decíamos que más en la insuficiencia, va a haber una falta de irrigación del músculo cardíaco. El músculo cardíaco, para tener vida, mucho depende de estas arterias coronarias, la derecha y la izquierda. Si una de estas arterias se ve alterada por un trombo, una estenosis o un émbolo, va a dejar de circular a la región que le corresponde. No se olviden que hablábamos que de la derecha sale una arteria que va a irrigar el tabique interventricular con los músculos papilares. Entonces decíamos que cuando acá hay un infarto, o en esto, no hay irrigación adentro. El músculo papilar, por falta de irrigación, se necrosa y la válvula cae. Acuérdense de eso. Entonces esto es lo que pasa. Hay una obstrucción, no pasa sangre en las coronarias y tenemos nosotros el problema con el músculo cardíaco. Sufre una necrosis por falta de irrigación, por lo tanto no hay oxigenación, entonces el músculo va a entrar en insuficiencia debido a la obstrucción, ¿no? Estos de la insuficiencia coronaria es uno de los padecimientos que nos traen a muerte en todo el mundo, en nuestro país y en los lugares más industrializados, donde hay problemas de estrés y de dieta, sobre todo las dietas malas, traen a estos problemas. Es el 50% o 75% de las muertes por patología cardíaca, lleva altísimo el porcentaje, más del 50, llega hasta el 75%, es debido a insuficiencia coronaria. Y esto va a ocurrir antes decíamos de 50 años para hombres y 65 para mujeres, ahora es mucho menos, para todos eso está mientras más avanza la industria, esto disminuye las edades más porque la gente entre más estrés. No sabemos en esta parte de estrés y de dietas que hemos estado la mayoría a base de dietas de carbohidratos en la casa y con el reposo, hígado que nos han dado, ¿cuántos pacientes hemos tenido fallecidos? Yo tengo 3 de mis pacientes crónicos que han fallecido por causas de esta enfermedad, ¿no? Entonces, lo raro que es de esta muerte por insuficiencia coronaria, que el 50% de nuestros pacientes, miren que es altísima la cantidad de nuestros pacientes cardíacos, se le diagnostica la insuficiencia coronaria a veces en la necropsia. Entonces, su muerte es súbita, no avisa, ¿no? Esta es una de las enfermedades que mata sin avisar, no nos avisa. Ustedes están de lo más tranquilo, se van de paseo y de repente en el mismo paseo ya están sufriendo un infarto. A veces decimos estaba muy bien, ¿no? ¿Cuántos pacientes? No, si está muy bien, entonces ¿por qué ha muerto? Mentira. Ese paciente ya tenía su enfermedad crónica de tiempo, o tenía problemas de colesterol, o tenía una hipertensión no tratada, o tenía otra enfermedad no tratada, que estaba complicando el músculo cardíaco. Y había una insuficiencia cardíaca que a veces no le hacemos caso, decimos, no, por la edad, me canso, etcétera, etcétera. Casi nunca
recurrimos a hacernos un examen. Hay un grupo mayoritario de gente que no sabe que tiene presión alta, camina sin saber por las calles que tiene presión alta, que tiene cuadros de dislipidemia. Y esto sería bueno, por ejemplo, una vez que la universidad se ponga activa, ustedes empiecen a hacer campañas de hipertensión arterial. ¿Ustedes han visto una campaña de hipertensión arterial en los 3 años que tienen en la universidad? No han visto, no hay. ¿Cuántos alumnos de otras facultades, profesores tenemos de otras facultades que no se toman la presión arterial? Aducimos la falta de tiempo, que no podemos, etcétera. Menos se hacen un examen de colesterol. No se olviden que las dietas en Lima y en provincias son altísimas en carbohidratos y grasas. Grasas, cantidad de grasas. Hoy más que nunca, las grasas están en todos los alimentos, en el helado, en las galletitas, en los caramelos. Las grasas han venido a representar lo que antes se usaba en preservantes. Ahora se hace se hace un caramelo, una galleta no se reseque nada poniéndole grasas. Ese es el cambio del preservante, acuérdense. Entonces, más o menos estas son las arterias coronarias que irrigan su músculo cardíaco de todos nosotros. La derecha, miren que parece corta, pero es dominante, ya vamos a ver, ¿no? Y la izquierda que tiene varias ramas. La izquierda con su circunfleja, su descendente anterior izquierda, que va a irrigar todo el ventrículo y en la aurícula izquierda. Aparentemente acá parece que es la que mejor importancia tendría, pero no es así, y lo vamos a ver, ¿no? Entonces, ¿cómo es la fisiopatología del sistema sanguíneo? ¿No? En una persona normal, en reposo, el gasto es de 225 mililitros por minuto que gasta el corazón de sangre. Un cuarto de sangre está gastando por minuto, circula por todo el músculo cardíaco. Más o menos viene a ser el 4% del gasto total del corazón. Un 4%. Es poco, ¿no? Esto ya hace que el gasto cardíaco a nivel cardíaco se incrementa de acuerdo al ejercicio. Esto se puede ir a 8 o 10 veces más, ¿no? De 225 puede irse a 2 litros y pico, ¿no? Por minuto durante el ejercicio, porque el corazón empieza a incrementar sus latidos. Y el latido, decíamos, que es de 50 a 90, 50 a 100. Personas que hacen deporte, el consumo es bajo, porque están acostumbrados a tomar bastante capacidad de oxígeno. Y decíamos que esto varía cuando subimos a la altura. El oxígeno es bajísimo, poca cantidad de oxígeno, y ahí tenemos problemas. La arteria coronaria izquierda, como han visto ustedes en la parte, en la figura, irriga el ventrículo izquierdo, y la arteria coronaria derecha, miren acá la sorpresa que ustedes han visto en la figura, que aparentaba que la coronaria derecha era una arteria muy pobre, pero no es así. La arteria coronaria derecha, acuérdense, que irriga todo el ventrículo derecho y parte del ventrículo izquierdo, aparte de la aurícula, ¿no? Entonces, imagínense que hay 80% de personas, el 80% de ustedes que son 60 ahorita, o 61, son 41 que tienen circulación derecha predominante. Por eso no se deje llevar por la figura. 80% de nosotros tenemos circulación coronaria derecha predominante. Esta circulación coronaria pues está regulada, como ahí les dice el video, por las necesidades de oxígeno del músculo cardíaco, ¿no? En esto sí es importante, el 70% de oxígeno que ingresa a la circulación o al organismo es tomado por el músculo cardíaco. Es el que más consume oxígeno. Por eso es que el corazón nunca para. El corazón es un órgano que constantemente está gastando energía, está gastando oxígeno, ¿no? Entonces, si este oxígeno falta, debilita al músculo cardíaco, ¿no? ¿Y qué pasa? El músculo cardíaco es divino, pues, ¿no? Y esto lo estudiamos la primera clase que les dije, que el corazón no solo era bomba, sino era un sistema neuroendocrino, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando falta oxígeno, ¿qué hace el corazón? Segregan sus grandes, van a segregar fosfato de adenosina
y óxido nitroso. Esto lo dijimos en la primera clase, ¿no? Esto va a dilatar a todas las arteriolas del músculo cardíaco y se autorregula su flujo sanguíneo, de tal modo que el corazón no puede estar sin una buena oxigenación. Si falta oxigenación nos viene la muerte, nos morimos, así de simple, ¿no? Entonces miren cómo el corazón mejora, automáticamente libera estas sustancias y mejora su circulación, su microcirculación. Muchas veces se dice que por enfermedades crónicas va a haber neoformación de vasos, pero esto no se da de la noche a la mañana. Se dan enfermedades crónicas y la neoformación se da en meses o a través de muchos días, no es de la noche a la mañana. Entonces esto suple a veces algunas arterias coronarias, porque si no, antes se cansaba, ahora no se cansa, no es así, ¿no? Por eso es que se ha descubierto ahora que se está poniendo en partes de necrosis del corazón, se está poniendo las células madre, y ya se ha encontrado que esto mejora, hace regenerar el músculo cardíaco. Eso es divino, ojalá que eso vaya en avance. Ojalá que de ustedes se dediquen siquiera 10 a hacer investigación de lo que es irrigación cardíaca, sería lindo, o por lo menos 10 sean cardiólogos, que nos faltan cardiólogos en el país, ¿no? Entonces, ¿cómo es la fisiopatología? ¿Cómo es el daño a nivel coronario? Estos vasos se pueden obstruir muchas veces en minutos, horas, ¿no? O progresivamente a través de los días, ¿no? ¿Cómo se obstruyen? Se van formando coágulos u otros émbolos que van tapando sustancias, o muchas veces la arteria sufre vasoespasmo. Entonces esto tapona la luz de la arteria y sufrimos la insuficiencia coronaria, que se llama la falta de irrigación, ¿no? Esa luz se cierra lentamente, ¿no? Desarrolla circulación colateral, pero que no suple. Cuando llega a suplir ya no sufrimos problemas, pues el corazón ya no tiene problemas. Cuando la circulación reemplaza a los vasos dañados, a los vasos obstruidos, ¿no? Es importantísimo, miren, que hay circulación colateral, pues ese nunca ha tenido problemas, por supuesto, porque el organismo se defiende. Pero la causa más importante es la trombosis, ¿no? Debido a la aterosclerosis. ¿Y qué es la aterosclerosis? La acumulación de lípidos debajo de la íntima de las arterias. ¿Y quiénes se obstruyen? Las arterias principales, ¿no? Acá se calcifica estos lípidos, se calcifican, van a invadir el tejido fibroso de la arteria y lo degeneran. Esto también se puede producir en personas de edad, pero por otra enfermedad, la arteriosclerosis, que es más progresiva, en gente que no tiene muchas labores, no tiene mucho ejercicio, no desplaza mucha circulación, por eso es que el ejercicio es importante. Gente que están mucho en sedentarias también puedes llevar, no aterosclerosis, sino arterioesclerosis. Son dos enfermedades que atacan al sistema cardíaco. La aterosclerosis, que es la que nosotros lo producimos por nuestras ingestas desmedidas de carbohidratos y de grasas. Entonces, ¿cómo se producen? Los lípidos van debajo de la arteria, acá lo vamos a ver, ¿no? Entonces se forman placas ateroscleróticas. Estas placas con el tiempo son tan grandes, filudas, y por la contracción de los vasos de las arterias van a romper la íntima de la arteria. Y al romper la íntima de la arteria, la capa íntima de la arteria, va a haber una microhemorragia. Entonces entra después de la hemorragia un proceso de coagulación. Estos coágulos son los que van a obstruir los vasos de pequeño calibre, ¿no? Esto es cuando se rompen las placas. Ahora vamos a ver lo que es una placa. Otras veces puede haber espasmos coronarios, se contrae la arteria, entonces produce también agregación plaquetaria y también termina en trombosis. Esta es la forma como se forman las placas de colesterol. Miren acá, qué bonito. No se forman acá en la luz, no es como pensamos. En la luz no se forman acá en la capa íntima. Miren acá, una placa de colesterol cómo está cubriendo, y acá se está acumulando mayor cantidad de colesterol, ¿no? La imagen habla. Miren cómo se formó mayor y la luz de la arteria lo van cerrando. ¿Por qué? Porque la placa de colesterol
está invadiendo más la capa íntima, va acumulándose. Todo lo que comemos en grasa, en exceso de carbohidratos, ya saben ustedes por bioquímica, la glucosa se va a acumular en glucógeno, que a la vez es grasa, y las grasas que comemos. Todo lo que comemos, si no comemos mucha verdura, estamos comiendo cantidad de grasas. Y miren cómo se cierra la luz, no porque acá esté la grasa, sino acá va cerrando la luz de la arteria. Esa es la forma como se va haciendo. ¿Y qué pasa después? Es tan grande es tan grande la placa que se rompe, es tan grande la placa que acá, miren, hay una marca, por acá se rompe, porque es una placa dura, es un cascarón duro que al romperse este cascarón hiere, provoca una herida acá, entonces sale a la luz la sangre, hay hemorragia a la luz y forma un trombo. Y este trombo es el que va a ocluir la arteria. Si este trombo se queda ahí, está ocluyendo la arteria. Si no, si camina una arteria pequeña, lo tapona. Pero miren, acá es así se produce la hemorragia, ¿no? No es que la placa se ponga acá, sino produce un trombo. Entonces está ocluyendo. ¿Y qué hay acá? Una lesión. Esto se llama lesión. En el electro lo vamos a ver así como lesión, ¿no? Lo vemos así, el electro sube endocárdico, sube epicárdico. Ahora nos vamos a explicar, ¿ya? Miren, acá es subepicárdico. Miren, el trombo obstruyó totalmente, pero saliendo de acá, el sangrado. Hiere la capa de acá, ¿no? Y hay un sangrado y acá el trombo obstruye completamente la vía, se produce el infarto, ¿no? Y esto ya vemos en la patología, pues. En la patología el corte de un vaso es así, pero miren ustedes por dónde fue el sangrado. Y acá hay una capa seca, una capa dura de colesterol, una capa dura de calcio, ¿no? Entonces esto más o menos es el proceso que tienen que ver. Miren, acá está la placa, ya, acá está la placa de colesterol, miren, por acá fue el sangrado, pero esta es la placa acá, una placa tremenda, ya saben, entonces la placa no está en la luz, la placa está acá. Ahí ven el sangrado, ¿no? Este es un corte patológico, miren por dónde es el sangrado, ¿no? Acá está la placa, se rompe, a la pequeña perforación y sale la sangre, una microhemorragia que forma un coágulo. Más o menos, entonces esto lo he traído paso a paso para que ustedes más o menos entiendan cómo es la obstrucción, cómo se da la obstrucción de las arterias coronarias. Acá tiene nuevamente la figura de la coronaria izquierda, con su circunfleja, acá está más completa, tiene la marginal oblicua, las diagonales y la descendente anterior izquierda. Estas serían todas las partes de la coronaria izquierda. Y acá tenemos la coronaria derecha, que tiene la marginal, que es la que va desde la aurícula hasta el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y la descendente anterior, ¿no? La descendente anterior. Entonces, más o menos, estos son el sistema que mantiene vivo al corazón. Es el sistema de las arterias coronarias, ¿ya? Entonces, para que se produzca un infarto, ¿qué tenemos que ver? Un cuadro isquémico. Hay factores de riesgo coronario. ¿Cuáles son los factores de riesgo coronario? Ya hemos ido hablando. La lipidemia, ¿no? Todos los factores de colesterol, HDL, LDL, VLDL y EDL, los de baja densidad, mediana densidad y muy baja densidad. Todos los factores son negativos casi. Entonces, siempre que nosotros tratemos colesterol, dislipidemia, hay que dar que disminuir estos factores. ¿Y con qué se disminuye? Con la torvastatina. Todas las estatinas son iguales, actúan igual. Y no hay que darlo en dosis tóxicas, dosis grandes, con dosis leve suficiente. Ponemos en su término y lo retiramos. Van a escuchar colegas que dicen que hay que darle de por vida. No es así, porque esto es negativo. No tener un colesterol también es negativo. No se olviden que el colesterol, ¿qué es? ¿Qué les dijeron en bioquímica? Que son los camioncitos de desplazamiento de las proteínas. Si no hay colesterol, no llegan las proteínas al músculo.
Otro de los factores que llevan al cuadro de infarto, a la isquemia, es la presión arterial no tratada. Una presión arterial que se trata permanentemente no tiene por qué llevarnos a un infarto, no tiene por qué haber daño de las arterias. El tabaquismo, ojalá que nadie fume de ustedes, de los médicos, ¿no? Porque el tabaquismo está más que demostrado que hace daño terrible al corazón y más a los pulmones. Acaban de hacer su rotación a los pulmones y han visto cómo se acumula el carbón en los pulmones. Se acumula y se mete en los alveolos y nadie lo saca, reemplaza los alveolos. Es terrible el tabaquismo, ¿no? Y aún así pagamos por fumar, nosotros y pagamos caro para morirnos. La tolerancia normal a la glucosa igual en los diabéticos. El diabético que no se trata, no mejora su cuadro de glucosa, está destinado a ser un problema de infarto, ¿no? Porque ya saben cómo la glucosa se va a acumular, ya saben ustedes. Los pacientes que son portadores de gota, las personas, las mujeres con pausia y que usan anticonceptivos, igual, el uso excesivo de anticonceptivos. Antes el uso de anticonceptivos era pues un camino al infarto de todos modos, porque los anticonceptivos que se usaban antes eran en miligramos. Ahora los anticonceptivos vienen en nanogramos, pequeñísimos, ¿no? Se dice que los anticonceptivos de antes, de hace 20 años, eran anticonceptivos para vacas, elefantes. Imagínense ustedes, ahora los anticonceptivos han mejorado bastante, ¿no? Ya no es en miligramos, sino en microgramos. Entonces ya parece que esto es un tema que ya dejó de estar de lado, ¿no? Ya no hay mucho, pero la menopausia sí, porque no se olviden que la menopausia trae una serie de trastornos, entre ellos la hipertensión arterial, obesidad. Está de más ya decirle la obesidad, ¿por qué? Porque va de la mano con la lipidemia, ¿no? La falta de actividad física que les decía de antes, ¿no? Los tipos de personalidad. Si yo estoy alguien que me está fastidiando mañana, tarde y noche, me está regañando mañana, tarde y noche, voy a desarrollar un cuadro de estrés y voy a hacer mi infarto. Entonces es importante que todos nosotros como médicos tenemos que tener una buena personalidad, porque a veces como médicos tenemos una personalidad que no nos toleran los pacientes, menos los amigos. Entonces acá hay que mejorar nosotros, hay que mejorar, hay sistemas para mejorar nuestra personalidad. Y si eso tenemos en nuestros padres, aconsejarles, porque así como vamos a aconsejar al paciente, no podemos tener padres que sean muy imprudentes en su modo de actuar. Entonces hay que tratar de cambiarlos, es importante el tipo de personalidad, los factores psicológicos y sociales, ¿no? Esto juega un papel importantísimo también. Hay gente que no se quiere reunir con nadie, tienen ciertos problemas en la sociedad. Hay que tratar a estos de hacerlo ingresar y hay modos. Entre ustedes van a tener compañeros que se inhiben, hay que desinhibirlos. Deben ser médicos, yo les decía a mi grupo, tienen que socializar más, hacer equipo, hacer intercambio, llamarse. Eso es importantísimo, el tipo de relación social y los antecedentes familiares. Yo tengo padres hipertensos, tengo padres con colesterol alto, tengo padres con enfermedades crónicas, voy a tener que cargar algo. Por ejemplo, si yo tengo padres familiares diabéticos, tíos, abuelos, voy a cargar en algún momento con esto, con este tipo de enfermedades. Y las dietas que hablamos de la mano con la epidemia, ¿no? El consumo de alcohol, igual, el consumo de alcohol nos lleva también a cuadros. No se olviden que la mayoría de alcoholes producen vasoconstricción. Ahora hay alcoholes muy dañinos. Hay alcoholes que porque ustedes pagan mucha plata, ¿no? Y son pero recontra dañinos. Por ejemplo, ¿qué alcohol es ese que toman a veces en discotecas ustedes? El tequila. Por el tequila pagan un platal a veces. Si ustedes van, incluso los que van a México, van a Estados Unidos, ven vender tequila, pero es que es negocio. ¿Y qué es el tequila? El tequila no es un alcohol etílico, el tequila es metanol, por eso el que toma un vaso de tequila se pone a bailar solo, porque le hincha el cerebro.
¿no? Por eso dicen los mexicanos machazos, no es machazos. 2 tragos de tequila bailan solos y pueden matar a alguien porque tienen edema cerebral, se les va la vista, ¿no? Igual nosotros estamos acostumbrados a tomar algunos productos de la selva que son macerados con aguardiente. Tienen un aguardiente que por más malo que sea, es mejor aguardiente que el que ustedes van a tomar en Brasil, la cachaza, ¿no? Y ese buen aguardiente o pisco lo mezclan con palos, palo guaco, palos, etcétera. Entonces ustedes el alcohol de la madera lo están pasando al buen alcohol, al pisco, al aguardiente. Ya cuando toman ese macerado, ya están tomando un metanol tóxico, por eso un trago de esos los vasodilata, los vuelve rojos, ¿no? Es ya más tóxico, están tomando un alcohol tóxico. Entonces a veces no nos damos cuenta nosotros de eso, ¿no? El café no tanto, porque está demostrado ya que el café no produce mayor problema. Yo he podido ver en Colombia que la gente se toma 6, 8 cafés al día y no tienen mayor problema de hipertensión, ¿no? Y ellos toman café puro. Ojalá tomaríamos nosotros, nuestras cafeterías son puro café de cebada o café de habas. Tenemos tanto café que no tomamos un buen café. Por hacer negocio nos dan café de cebada o café de habas. El consumo de sal, sí, no sirve el consumo de mucho sal. Al menos en el paciente hipertenso hay que disminuir la cantidad de sal. Eso ya les dijeron. El agua potable. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una excelente agua potable, ¿no? Nuestra agua potable ahora, yo tuve el otro día un conversatorio, se puede tomar, les decía que se tomar el agua potable de frente, del caño, no nos hace daño. No hay que agregarle nada porque ya viene con buena cantidad de ¿cómo se llama la lejía? Viene con una buena cantidad. En provincia sí hay que agregarle una cantidad de cloro, en provincia. Pero si ustedes van a otros países, por ejemplo, como Brasil nomás, ustedes se van a Río de Janeiro, en el Sheraton, no sé cómo será ahora, pero hace 5 años fui al Sheraton de Río de Janeiro y decía, en el lavatorio del cuarto decía, agua no apta para consumo humano, solo para bañarse. Entonces imagínense, nosotros en eso estamos reyes, tenemos buena agua potable. Antes de agua potable sufrían los países europeos, ahora ustedes se van a Francia, se van a España, y tienen pues duchas, como antes había solo tinas, ahora tienen unas duchas con cantidades de agua, ¿no? Y buena calidad de agua, porque ahí la gente agarra su botellita de agua y sale con su botellita de agua a tomar, porque las gasosas sueltan muy caro, 4 o 5 dólares una botellita de 200 centímetros, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo coronario? Tenemos factores no modificables y factores modificables. No modificables, yo no puedo modificar mi edad. El sexo no es modificable, no, ni la cirugía lo modifica porque ustedes tienen una genética, ¿no? Los factores hereditarios tampoco se modifican. La diabetes, ojalá que haya algún momento que se trate, por lo menos, y hay un sistema de tratamiento, esto con implante de células, se forma pequeños, pequeños, ¿cómo se llama? Órganos de la diabetes, ¿cómo se llama el órgano de la diabetes? ¿No? Esto lo han logrado los alemanes hacer, siembran células de páncreas y crean pequeños páncreas debajo de piel, ya no requiere tratamiento. Ahora sí, ya también están experimentándose ciertas cirugías que curan la diabetes, ¿no? Las enfermedades coronarias, no es modificable. Si yo ya desarrollo de enfermedad coronaria, ni hablar. Tratamiento permanente porque mi estancia en la vida ya se acortó, ya se acortó. La gota y la menopausia, hemos dicho. Todos estos factores son no modificables. Y dentro de los factores modificables, el tabaquismo. Pues. Ustedes le dicen, no fume, no debe fumar. Su paciente viene, usted no fume. Es hipertenso, señor, no fume, no debe hoy día debe dejar de fumar, no que progresivamente, nada. Hoy día no fume y se acabó. Me mastica chicle o se come un pedazo de tela todo el día. Pero no, el tabaquismo hay que quitarlo. Colesterolemia igual. Ustedes le hacen una dieta, baja en colesterol, baja en grasas, baja en harinas. La trigliceridemia se le da por las harinas y los azúcares.
mucho fideo, mucho azúcar, mucho dulce, muchos pastelitos, trigliceridemia. Bueno, la obesidad es fácil bajarlo. Yo veo un paciente con obesidad y es mi paciente, tengo que obligadamente bajarlo, porque no se olviden que la obesidad es negativo. Todos los obesos ya tienen una cantidad de células necróticas. Ahorita esta enfermedad del virus se ha llevado a todos los gorditos, gorditos, ¿no? Se ha llevado a los gorditos, son los más susceptibles a la enfermedad. El sedentarismo que les decía, hay que a nuestros pacientes hacerlo que aunque sea en su casa, no necesitan tener un campo de fútbol para hacer este deporte. Pueden en su casa mismo saltar, hacer marchas en su mismo sitio, ¿no? Entonces esto es cuestión de que nosotros lo sepamos manejar. Control de la hipertensión arterial, control de las dietas. Hay gente mal acostumbrada que viene de provincias, que está acostumbrado a 4 comidas al día. Hay que empezar quitándole 1 a 3 y al final deben quedarse con 2. Las dietas después de las 8 de la noche son negativas para el hipertenso, para el diabético y para el paciente con enfermedad cardíaca, ¿no? Y en la noche yo debo tener algo suave, un té, un café, una leche, un jugo, en la noche. Cuando tiene mucho hambre, ¿qué le doy? Una lata de atún, un pedazo de pollo sancochado, pero no hay papa, no hay arroz, no hay pan, ¿no? Yo como después de las 8 o 9 de la noche, estoy haciendo mi digestión a las 12, 1 de la mañana. No duermo, no descanso, me envejezco. Empiezo a soñar con el presidente de la República, de repente que soy su ministro, me hago ilusiones, ¿no? Es importante que aprendan ustedes a manejar dietas, muy importante. Esto hacíamos nosotros antes cuando aparecieron los primeros problemas coronarios. Había una obstrucción de una coronaria, se lanzaba un catéter por la arteria radial o la arteria femoral, y en la punta del catéter teníamos un globito. Entonces, ¿qué hacíamos? Se inflaba el globito, se lo tenía ahí, se lo desinflaba, se volvía a inflar, se aplastaba la placa y de repente producíamos más sangrado. Pero una vez que veíamos que no hay, si era un poquito la placa, lo sacábamos y decíamos, ya hicimos tromboplastía. Son las famosas tromboplastías. Pero ¿qué pasa con esto? A los 3, 4, 5 meses regresaba otra vez el cuadro isquémico. Entonces no se solucionaba nada. Ahora, ¿qué se ha hecho? En la punta del catéter se mete un resorte, ¿no? Que es de titanio, es costoso, $1,500, creo que está cada resortito, micro resortes. Se expande el globito y el resorte queda ahí, se desinfla el globito y se saca, y el resorte va a quedar acá. El resorte ya queda abriendo la arteria. Ahorita lo vamos a ver eso. Pero estos son los primeros cosas que se hicieron en todo el mundo. La tromboplastía ya no se hace, no dio resultados. Miren todo lo que estoy haciendo, ¿no? Ahora vamos a ver al final cómo es los nuevos stent que se llaman, los famosos stent. Y cuando se trata del síndrome de insuficiencia coronaria, para los estudios que nosotros empleamos que hay 3 tipos de angina. La angina estable, que también se llama angina de pecho crónico, angina de esfuerzo o espasmo crónico. La angina inestable, que va a llamarse angina preinfarto, síndrome coronario intermedio o insuficiencia coronaria. No existe preinfarto, es una angina preinfarto. ¿El infarto se da o no se da? No hay que medir preinfarto. Cuando ustedes le digan preinfarto, digan no existe preinfarto, es una angina preinfarto, ¿no? Pero no existe el preinfarto. El infarto está o se queda en angina estable o inestable, o infarto de miocardio agudo que muchas veces va con la muerte, ¿no? Que es ya la cardiopatía isquémica propiamente dicha. ¿Y qué es la angina estable? ¿No? La angina estable se va del miocardio, pero no va a llegar a presentar necrosis, ¿no?
Se da en pacientes, esto les decía de antes, que cada vez se está dando en pacientes más jóvenes. Esto se da después de los 31 años y los 70 años. Es 0,83% de 1000 habitantes. Más es en hombres que en mujeres. 1,13% en hombres y 0,53% en mujeres. La mortalidad de esto llega a 1,6%. Es alta. A 3,3%. Imagínense, 3% de pacientes van falleciendo al año. De esto es altísima. ¿Y cuál es el hallazgo? Aterosclerosis severa, ¿no? Lo que les decía, la ingesta de patrones de colesterol alto, ¿no? 84% pues tienen una obstrucción de la vena de una arteria principal, ¿no? Que compromete, ya hemos visto su pasaje interno, ¿no? ¿Cómo es su clínica? ¿Cómo es la clínica de la angina estable? El último vez no varió clínica, ¿no? Hay una estenosis de las arterias, ¿no? Pero ahí va a haber un dolor fijo al esfuerzo. Es un dolor fijo. ¿Quién lo estudia esto? Everdeen. Dice que hay dolor de pecho tipo estrangulamiento, hay angustia en el paciente, hay una constricción del pecho, pesadez, opresión. Esta opresión es retroesternal con irradiación muchas veces a cuello y a brazos, ¿no? Se irradia. En este caso, cuando hay este dolor, hay que evaluar la calidad del dolor, qué intensidad tiene el dolor, dónde se localiza, ¿no? Para no equivocarnos cuando hablamos de dolor de tórax, a veces nos equivocábamos, decíamos, a todos se le dice que es infarto y no es. Por eso es que es importante ver la localización, qué factores lo desencadenaron el dolor, ¿no? Y le damos su pastillita disolvide para ver cuál es el efecto de la farmacología vasodilatadora. Si con eso cede, decimos que es un problema coronario. Si no cede, no estamos frente a un problema coronario, ¿no? Se puede controlar un alto porcentaje de factores de ya lo decíamos, la hiperlipidemia, la hiperglicemia, hay que aconsejar en esta angina estable, ¿no? Le tomamos su electro, ¿no? El 40% de los electros en nuestros pacientes va a ser normales. O sea que miren que no nos sirve de mucho, ¿no? A estos pacientes le hacemos un examen bioquímico, no sirve tampoco, ¿no? Prueba de esfuerzo, sí, no es diagnóstico, es diagnóstico. Lo llevamos a hacer un test de esfuerzo que no es sino subirlo a una bicicleta o una faja, hacer lo que haga ejercicio, le ponemos los cables para ver en el monitor y vamos a ver si hay ST elevados o no, vemos la presión si se eleva, vemos la frecuencia si se eleva. La radiografía en una angina estable no ayuda. La ecocardiografía sí nos puede dar signos, nos da signos de fibrosis de ventrículo izquierdo, disfunción ventricular, ese ventrículo no se moviliza, no se contrae mucho, va a haber movimientos anormales del tabique interventricular, entonces ya decimos que hay trastornos de la circulación coronaria. ¿Cuál es el examen preciso para esto? La coronariografía o la ventriculografía izquierda, ¿no? La centellografía, que se hace con tecnesio 99 o talio 201, también nos van a dar cómo está irrigado el músculo, ¿no? Es un examen ya de radio, con sustancias radiopacas, pues, ¿no? Es un examen más especializado, no lo tienen todos los hospitales, nosotros no lo tenemos, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de diagnóstico para la angina estable? Peterson y Moluis dicen que este dolor aparece con el ejercicio, el dolor anginoso, dura solo de 1 a 15 minutos, comienza gradualmente, en unos minutos y luego desaparece. Cede al reposo con los vasodilatadores o los nitritos, se localiza debajo del esternón, se propaga a la mandíbula, ¿no? O miembro superior izquierdo, y no hay otras causas del dolor. El dolor es específico, ¿no? Así como hay angina estable, tenemos la angina inestable, ¿no? Que son las manifestaciones clínicas que van desde la isquemia silente, ¿no? Y la angina estable hasta el infarto de miocardio agudo.
acuérdense, la angina inestable va al infarto miocardio agudo, ¿no? Hay un alto riesgo en estos pacientes de angina inestable porque terminan con la muerte súbita. Osler, que es un estudioso de esto, lo define como que la angina inestable produce un dolor grave y muchas veces, dice, la mayoría de casos precede al infarto miocardio agudo, por eso lo llama síndrome de oclusión coronario inminente, porque está llevando al infarto y a la muerte, ¿no? Si este paciente no tiene un lugar donde atenderse, muere, ¿no? Esta angina puede ser del reciente inicio, un mes, va de menos a más, va creciendo por esfuerzos mínimos, se superpone muchas veces a la angina de reposo, a la angina estable, ¿no? Y hay una complicación de una angina estable. Empezamos con una angina estable y se va a la angina inestable. Entonces este dolor dura más de 45 minutos. Este paciente, si está durmiendo, está trabajando, lo desespera, lo despierta si está dormido, y si está trabajando, lo hace que se siente, que entre en sudor, que entre en preocupación. Se agarra el pecho, es el típico paciente que se agarra el pecho por el dolor. El dolor es muy característico de la angina instable, ¿no? Es una angina acelerada, ¿no? Duración más de 20 minutos, desencadenamiento de una isquemia terminal, ¿no? Bueno, será en reposo, no hay necesidad que haga ejercicio, y post-infarto de miocardio, ¿no? Después tenemos también estas anginas o estas isquemias, ahora se estudian en la mayoría de los hospitales, ustedes lo van a encontrar. Llega un paciente y nuestros nuevos residentes, y hay nuevos estudios de eso que dicen síndrome coronario agudo con ST elevado. Síndrome coronario sin ST elevado. El que es con ST elevado, estamos refiriéndonos más o menos a la angina inestable, porque terminan en infarto. Y el no ST elevado hay que ver de qué depende. Entonces, ustedes van a encontrar en los hospitales y de repente en clínica, cuando hagan, ya le van a decir, ¿con ST elevado o sin ST elevado? ¿No? Entonces, acuérdense de esto. Pero para el estudio nosotros empleamos estas dos partes, angina estable, inestable, para que definirlos. Y hay una angina tercera también que está estudiada dentro de la parte cardiológica desde 1959, la angina variable o de Prinzmetal, ¿no? Es un dolor torácico secundario a una isquemia miocárdica que ocurre en reposo siempre, la de Prinzmetal, y sobre todo ocurre en reposo nocturno. Bueno, Prinzmetal ya lo definió y ha dejado esta teoría, ¿no? Porque siguió a varios pacientes jóvenes sin factores de riesgo, tenían eventos sincopales, pero tenían una angina vasoespástica y él lo llamó espasmo coronario. Y el episodio, estos dolores no eran desencadenados por ejercicio o estrés emocional, se causaban en reposo y durante la noche, ¿no? Y eran característicos el segmento del ST, en el lo que estamos hablando. Había variación del segmento ST del electrocardiograma, ¿no? Se conoce también como angina variable, que se asocia siempre, cuando hay trastornos del ST, se asocian a infarto de miocardio, y se acompaña de arritmias severas, taquicardia y otro tipo de fibrilación ventricular. Y cuando hablamos de arritmia, la fibrilación ventricular es un cuadro grave que nos lleva a veces a la muerte si no tiene atención, ¿no? Muerte súbita. Y estos pacientes muchas veces no nos daban lugar a hacer el laboratorio, no había riesgo coronario de este tipo de pacientes, ¿no? Y por último tenemos ya cuando hay infarto, el paciente con infarto agudo del corazón, infarto agudo del miocardio, ¿no? Les decía al comienzo que sigue siendo la primera causa de muerte de 40 a 65 años en todo el mundo. Si nosotros vemos los reportes de Estados Unidos, 1,5 millones mueren por infarto miocardio al año. No se olviden que ellos tienen más o menos 300 millones, no nos asustemos. Para nosotros en viva sería pues la quinta parte de fallecidos, pero para ellos no.
Ellos tienen más o menos 300 o 250 millones de habitantes y que no nos parezca esto mucho. 1,5 millones mueren por infarto. O sea que hay un caso que muere cada 20 segundos por infarto en Estados Unidos, ¿no? Más o menos 300.000 casos al año, ¿no? Que es la mortalidad que se da en forma que no llegan a hacer ningún estudio, ¿no? Esta mortalidad en la última década se trata de controlar porque ya tenemos muchos equipos, ustedes ahora conocen para hipertensión, los Holter, todo, y cuando hay estos casos y hay hospitales ya se atienden. Han aparecido sustancias como las tromboplastinas, que ustedes van con un infartado dentro de las 3 horas se puede ver estas ampollas y se desocluye, el trombo se destruye, pero después de las 3 horas no se puede hacer nada. Acuérdense que ya existe tratamiento para disolver trombos, pero solo hasta las 3 horas, ¿no? Antes esto era, la mortalidad era mayor con estos tratamientos que tenemos, control de la presión, control del colesterol. Ahora todo el mundo le hace caso al colesterol, ¿no? Y muchos ya se están yendo a hacer sus controles. La mortalidad ha disminuido bastante de esto, pero algunos lugares no. En Estados Unidos no crean que hay controles estrictos. Si no les hacen un control por el sistema de seguro, no se hace ningún control, igual que nosotros, ¿no? ¿Cómo es el infarto del miocardio agudo? Predomina el dolor como característica hasta más de 30 minutos de duración, ¿no? Su expresión ya hemos dicho que es la muerte súbita. Infarto, por lo general, ya lo calificamos cuando hay muerte súbita o en el hospital, cuando el paciente lo tenemos hospitalizado y demostramos con la bioquímica, los electros, todo, recién decimos que hay un infarto, pero la mayor parte de veces no le da beneficio de hacerse un estudio, ¿no? Los ataques a veces son desapercibidos hasta que lo descubrimos con la muerte y con las autopsias, ¿no? Mucho se da esto en los pacientes diabéticos, ¿no? En diabéticos ancianos es casi atípico, les da, no se hicieron un estudio previo, ¿no? Y los pacientes que son portadores de insuficiencia cardíaca crónicas también van a tener cuadros de infarto, mueren por infarto, pero estos pacientes son por descuido en sus tratamientos. Cuando hay aneurismas del ventrículo izquierdo, también terminan con infartos, insuficiencia mitral, que acabamos de verlo ayer, insuficiencia del ventrículo izquierdo, ¿no? Esto más o menos es en el electrocardiograma cómo se presenta. Ustedes tienen un electro normal así, cuando tienen una elevación del ST, decimos que hay lesión hacia arriba, subepicárdica, y cuando es hacia abajo, estamos hablando de lesión subendocárdica. Es lo que les dije que les iba a demostrar, ¿ya? Cuando el ST es hacia arriba, subepicárdica, cuando va hacia abajo, subendocárdica. Miren, acá otra lesión subendocárdica puede tomar esta forma, ¿no? Y cuando es isquemia, ¿qué tenemos? Elevación de la onda T. Si es hacia arriba, elevación subendocárdica, subepicárdica sería acá. Y acá es subendocárdica hacia arriba en el caso contrario cuando es la lesión del SP y subepicárdica cuando es la T negativa. Puede haber también una T aplanada en las endocárdicas, subepicárdica, T aplanada o T negativa. Estos son más o menos los cambios que hay en el electrocardiograma. Estos cambios son únicos, no hay otra forma de demostrar los cambios, ¿ya? Y esto es lo que les decía ahora que se conoce. Síndrome coronario agudo sin ST. Síndrome coronario agudo con ST, ¿no? Con ST elevado, ¿no? Con elevación del ST y acá sin elevación del ST. Acá tenemos sin elevación del ST y acá tenemos con elevación del ST. Segundo caso, miren, el ST está elevado. ¿Ya? Este es en el electrocardiograma, acuérdense. Sin elevación del ST y con elevación del ST. Este es
Estos son los pacientes, los segundos, los que sufren los infartos. Acuérdense de eso. Eso se va a ver ya. Ustedes cuando vayan al hospital se va a usar más esto todos los días, ¿no? Y estas son las imágenes pues que se ven en un electrocardiograma. Si ustedes ven la onda P, la onda Q, es signo de necrosis. Signo de necrosis. Y acá hubo infarto o hay infarto. Acá es signo ¿de qué? De lesión, ¿no? Acá le decía subepicárdica y subendocárdica, acá serían subepicárdica. Y esta onda es de isquemia, la T, la que acabamos de ver. La que acabamos de ver. Ahí está. La primera es lesión y la otra es isquemia. Cuando se trata de la T es isquemia, acá. Acá hay isquemia, isquemia, isquemia. Y acá hay elevación del ST. Esta es necrosis. Y esto lo vamos a confirmar acá. Acá lo vamos a confirmar. Miren, un electro con lesión subendocárdica hacia abajo. El ST hacia abajo, ¿no? Subendocárdica. Y acá nuevamente vemos, ¿no? Miren, la primera etapa, lesión, cambios en el ST, subepicárdica, ¿no? Subepicárdica, ¿no? Acá hay, ¿cómo se llama esto? Isquemia. ¿Y cómo se llama cuando hay Q, onda Q? Necrosis. Puede ser un infarto de días, semanas, o puede haber un infarto de meses acá. Entonces hay infarto por la presencia de onda Q y hay acá isquemia. Acuérdense, isquemia, cambios de la T, ¿no? Esto es para ver más o menos, para que ustedes vean que en un electrocardiograma nosotros podemos ver dónde está la lesión, ¿no? ¿Dónde está la lesión? Si hay cambios en el D2 y cambios en el D3, decimos que la lesión es apical. Cuando hay elevación o disminución de esto, la presencia de onda T, etc. La presencia de onda Q. ¿Dónde ha sido la lesión? Apical. ¿Y cuándo es lateral? Cuando es en 1 y en ABF. ¿Cuándo es inferior o diafragmático? Cuando es en 2, 3 y ABF. Acá hay presencia de onda Q o cambios del ST. Entonces, es diafragmática o inferior. Y en DB1 a B6, ¿cuándo es septal? Cuando tenemos las lesiones, acá no hay lesiones, por supuesto, cuando hay lesión en B1 y B2. ¿Cuándo es anterior? Cuando hay lesiones en B3 y B4. ¿Y cuándo es lateral? Cuando es en B5 y B6. ¿Y cuándo es anterior extenso? Cuando hay lesiones en B3, B4, B5 y B6. Subanterior extenso. Eso van a escuchar ustedes en los hospitales. Tiene un infarto lateral extenso, anterolateral extenso, ya saben a qué se refiere. Después tenemos el electrocardiograma, que lo acabamos de ver, que nos da los lugares. Esto más lo usan los cardiólogos, nuestros residentes lo usan bastante para ver sensibilidad y especificidad. No es necesario lo que lo traigo ahora, es para que lo conozcan ustedes más, que se use el electro, pero hay que estar tomando electros a cada rato, ¿no? Estos electros tienen una forma de tomar mañana y tarde, cada 2 horas, cada 4 horas, cada 6. Eso ya es trabajo de hospital y trabajo de residentes, ¿no? ¿Cómo es la probabilidad, ¿no? ¿Cómo está la elevación? 1 milímetro, 2 milímetros. Este es más estudios más acuciosos que se hacen. Lo que nos interesa sí es ver cómo están las enzimas. Hay enzimas que se usan, el CPK total, que han escuchado, ustedes lo manejan, ¿no? Que es una sustancia que está distribuida en el músculo esquelético y en el cardiaco, tiene peso molecular alto, ¿no? Esto se eleva en forma lenta, su sensibilidad en los infartos es de 80% y su especificidad de 40%, es poco específico, tiene una alta sensibilidad y poco específico. Esto se puede usar para un screening, ¿no? Pero no es específico para el diagnóstico. Cuando va unido al MBS, ¿no? Correlaciona fuerte con la mortalidad del síndrome coronario agudo.
Una pequeña elevación del CPK-MB es sugestiva de infarto de miocardio, más del 5% del total de infartos, muy susceptible. Tiene una sensibilidad de menos de las 4 horas del infarto, 25%. Cuando ya pasó las 4 horas, 40 o 70%. Y más de las 12 horas, de las 4 a 12 horas, 60 a 100% de diagnóstico, un CPK-MB. La especificidad sí es casi específico, no tanto de 85 a 100%. No es 100%, ¿no? Entonces, es útil sí para el diagnóstico del reinfarto, ¿no? ¿Cuál es lo más específico? Las troponinas. Las troponinas, la T1, es específico porque son producidas por el músculo cardíaco. Estas, acá está el problema, que recién se elevan a las 4 horas y van a permanecer altas por 6 a 14 días. Entonces, ¿cuál será su sensibilidad? Si ustedes le toman al que llega, no le van a encontrar nada. Después de las 4 horas recién encuentran un 50% de especificidad. A las 6 horas, 75%. Y después de 2 horas le toman una T1, una troponina, ya van a ver que es específico, 100% infarto, ¿no? Entonces, esto es importante para que ustedes cuando mandan troponinas no le manden por gusto y no los miren mal, ¿no? Llega y ya le están haciendo troponina, no es así. Hay que ver cuántas horas tiene de infarto, ¿no? ¿Cuántas horas? Porque hay mucho falso positivo en esto, igual que los exámenes que se hace ahora del PCR para esta enfermedad. La mioglobina también es una enzima que se utiliza, ¿no? Se eleva de 1 a 4 horas post-infarto. Esto sí lo pueden tomar ustedes porque de 1 a 4 horas ya está elevado, pero es inespecífico porque la mioglobina tiene una amplia distribución en el organismo. No tiene valor después de las 6 horas, ¿no? Un test negativo tampoco de 1 a 4 horas no descarta infarto, o sea que no es muy específico, ¿no? No es muy específico para diagnosticar, pero si no tienen otra cosa ustedes en el centro que trabajan, hay que hacerle este tipo de biomarcador, ¿no? Entonces, pacientes con elevación de troponinas más CPK-MB son de alto riesgo. Pacientes con elevación solo de troponinas sin elevación de CPK-MB son de riesgo intermedio, y pacientes con elevación aislada de CK-MB son de bajo riesgo. Más o menos para que vean ustedes, de acuerdo a sus biomarcadores, cómo se comportan los pacientes. Entonces, el ecocardiograma es otro de los exámenes que se hace actualmente a todos los pacientes para ver cómo está la movilidad del ventrículo izquierdo, les decía, cómo está la movilidad del septum interventricular. Su sensibilidad no es mucha, 85 a 92%, una especificidad baja que llega al 96%. Esto depende del ecocardiografista que le haga. Entonces, cualquier ecocardiografista no les da garantía, tiene que ser un ecocardiografista conocido, ¿no? Un estudio negativo de esto no descarta un síndrome coronario, pues. ¿No? Tienes limitaciones, puede haber en el centro que ustedes trabajen un buen ecocardiógrafo o no, ¿no? Si ustedes mandan a Solidaridad que es un ecocardiógrafo portátil chiquito que no ven bien, no va a darle pues una buena. Y si el ecocardiografista no está entrenado, les está engañando en el diagnóstico. Eso hay que tenerlo en cuenta. Un ecocardiógrafo de un hospital se ve perfectamente, pero estamos hablando de un equipo que cuesta, acuérdense, 200,000 soles. Entonces, para que tengan una idea, los equipos de los que ustedes se pueden confiar, ¿no? La prueba de esfuerzo está contraindicada al comienzo cuando hay un síndrome coronario agudo. Después de las 2 horas, si el paciente no está muy comprometido, acuérdense, sí le pueden hacer un test de esfuerzo. Si no, no, ¿no? Esto se hace en pacientes de bajo riesgo y cuando tienen estudios negativos para saber si es o no infarto. No se le hace el test de esfuerzo a un paciente que está comprometido. Estos son los stent que se ponía, que les dije que les iba a mostrar, ¿no? El stent es así, se mete el catéter, con stent alargado, se infla la válvula y el stent queda dilatado. Y el stent, una vez que queda dilatado, ya no regresa a la posición que vino, se queda así. Antes era un resorte, ahora no, se ha cambiado por estas pequeñas mallas. Pero estos son los famosos stent que son costosos.
porque son de tungsteno, entonces el material no produce ningún problema, se queda ahí por años, entonces deja el canal abierto, ¿ya? Para que tengan la idea de lo que es un estén. Y estos son los que hacíamos antes, se siguen haciendo, los famosos bypass aorto coronario. Se toma aorta, se hace una pequeña perforación, se toma una vena de la pierna del paciente o del brazo del paciente, la vena se voltea, porque no se olviden que tiene válvulas, las válvulas miren quedan hacia afuera, miren acá, una válvula hacia afuera, por acá se ve otra válvula, para que tengan una idea. No pueden poner la válvula, la vena lo sacan y lo ponen de frente, no pasa sangre, o no pasa para arriba, o pasa para un solo lado por las válvulas que tiene la vena, ¿no? Entonces la vena se voltea, va volteada y se cose en la aorta y se cose en la coronaria. Acá está la obstrucción, se cose después de la obstrucción. Para que ella pase. Lo llamo ahora, señor, por favor, ¿ya? Lo llamo. Entonces, estos son los famosos bypass aortocoronarios, ¿ven? Se saca de la mamaria también, se puede sacar de la mamaria, una mamaria se pone de frente a la mamaria se va de frente a la coronaria afectada. Son dos formas que se hace, o se pone o se pone la mamaria. Ese es más o menos los bypass. Se siguen haciendo bajo costo, bajísimo costo, solo hay que, los cirujanos tienen que estar disponibles. Este es el test de esfuerzo, una faja o puede ser una bicicleta, se ponen los cables para el monitor, el electrocardiógrafo para los cambios y se le pone una faja para ver la presión como cambia, ¿no? Este es el cateterismo, cómo se hace, se mete un catéter por acá o por la radial, ¿no? Para hacer los estudios hemodinámicos, para poner los famosos stent que les demostré de antes. Ahí está un bypass aortocoronario, ¿no? Cómo queda. Y esto, bueno, esto ya lo vimos en conducción nosotros de los... Y este es cómo queda. Habíamos hablado bastante de los famosos marcapasos. El marcapaso se puede colocar aquí en la parte del tórax, derecho o izquierdo, debajo de la piel, y los cables van al ventrículo derecho y a la aurícula derecha. Puede ser colocado también acá en la región renal. Acá les voy a mostrar una radiografía de cómo queda un marcapaso debajo de la piel, ¿no? Va fijo, se le cose acá debajo de la piel, un pequeño corte, y este es bicameral, un cable va a la aorta, al ventrículo derecho y otro cable va a la aurícula derecha. Estos son los famosos bicamerales. Pueden ser también unipolares, este es bipolar, ¿no? Esto es una revisión de lo que hemos hecho sobre la patología coronaria. Ahora 2 minutos y seguimos con la patología con cardiopatías congénitas. ¿Ya? 2 minutos. El otro lo terminamos en media hora. En 2 minutos estamos regresando con cardiopatías congénitas. Pueden tomarse un vaso de agua ahí en su casa mientras tienen. Yo voy a tomar un poco de bebida. Muy bien. La parte que vamos a desarrollar hoy día es solo la parte de cardiopatías congénitas cianóticas.
No vamos a entrar en las cianóticas porque es bastante extenso y hay poco. Las cianóticas lo ven más los especialistas. Ustedes sí están en condiciones de hacer y de diagnosticar cardiopatías cianóticas. ¿Cuáles son ellas? Dentro de las cardiopatías cianóticas tenemos las congénitas, que son con cortocircuito de izquierda a derecha. ¿Por qué se llama así? Porque va a ir la presión de sangre de la que tiene mayor presión, que la circulación arterial, a la circulación venosa. Entonces, dentro de ellas tenemos la CIA o comunicación interauricular, la CIB o comunicación interventricular y la PSA o persistencia del ductus arterioso, persistencia del ducto arterioso. Ustedes saben que durante el nacimiento todos tenemos un conducto arterioso porque no tenemos sangre arterial y venosa, la circulación es única. Pero al nacer se divide las dos circulaciones y ahí debe desaparecer este PSA. Pero cuando el niño nace en altura, hay poca oxigenación o hay otros desórdenes, esto va a persistir. Por eso se llama persistencia del conducto arterioso o persistencia del ductus arterioso. ¿Ya? Acá tienen un esquema, por ejemplo, cómo se mezcla la sangre del corazón con la sangre pulmonar, ¿no? Por esta parte, hay daños en el tabique interauricular, ¿no? ¿Y cuáles son los daños que presenta en el tabique interauricular? Vamos a verlo. No se olviden que les puse ayer o anteayer cuando empezamos a hacer la parte cardiológica que tenía el corazón 4 cámaras y hay 2 tabiques que separan. Un solo tabique, pero el tabique se llama, cuando está en aurículas, tabique interauricular y el otro tabique interventricular, ¿no? 8 de cada 1000 nacidos va a padecer, no es bajo, miren, 8 de cada 1000 van a padecer este tipo de lesiones cianóticas, ¿no? Y esto es importante porque esto debe ser tratado porque esto va a ser un factor condicionante en toda su vida, ¿no? Entonces la detección de este tipo de cardiopatías congénitas en sus primeros días es importantísimo. ¿Por qué? Porque estas cardiopatías tienen solución. Por eso es que nosotros decimos que esto, para que condicione un buen estado de su vida, buenas condiciones de vida, debemos detectarlo a tiempo, ¿no? Porque esto se puede corregir en forma definitiva, ¿no? Estos por lo general se presentan a partir de la 6ª semana de gestación, algunos se presentan a los días, semanas o incluso después del nacimiento podemos recién nosotros descubrir, ¿no? Y todo es de origen congénito, ¿no? Porque a veces no hay un buen diagnóstico donde nacen, no hay pediatra, no hay quien lo examine, entonces no hay quien nos genere un diagnóstico de esta cardiopatía, ¿no? Muchas veces se desconocen las causas para que haya este tipo de cardiopatías o anomalías del corazón, ¿no? Ojalá que alguna vez se conozca todo según los estudios que se va haciendo. Algunos de los factores de riesgo que tenemos pueden ser los padres de 18 a 35 años. Muchos dicen en padres que fuman algunas drogas, en madres que toman algún tipo de anticonceptivos, pero aún no está demostrado, ¿no? En otros casos se dice que son por antecedentes familiares. En esto se ha encontrado algo de cierto. Y niños que nacen de madres con problemas de edad, los niños con alteraciones cromosómicas, aunque nacen en pacientes, en madres jóvenes también, los famosos síndrome de Down. Antes creíamos que era solo propiedad de madres con cierta edad, no. Hemos encontrado ahora con madres jóvenes que nacen niños con síndrome de Down. ¿Y por qué mencionamos el síndrome de Down? Porque van a tener cualquiera de estos problemas C, A y B, ¿no? Y en madres diabéticas, madres alcohólicas, madres con lupus eritematoso, madres que toman fetilketonurias, ¿no? O madres que tuvieron rubiola durante el embarazo. Se van a presentar este tipo de cardiopatías. Ingesta de drogas durante el embarazo, por ejemplo, anfetaminas, las madres que tienen petit mal,
que consume hidantoína, litio, talidomida. En talidomida se encuentra bastante, por eso que esto se ha prohibido, ¿no? El factor herencia no se cree tan importante, no se cree tan importante porque se ha visto que madres que tenían una cardiopatía congénita no tienen hijos con cardiopatía congénita. Entonces no es directo esto, no es directo la transmisión. ¿Y qué problema tenemos en estos pacientes? En estos pacientes vamos a tener, por ejemplo, el CIB, comunicación interventricular, ¿no? Es un agujero que va a estar en el tabique interventricular que va a permitir pues la sangre del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho, del de mayor presión al de menor presión. Entonces decimos en este caso que hay un cortocircuito de izquierda a derecha y por lo tanto un aumento del flujo pulmonar con sangre parcialmente oxigenada. Este defecto puede ser único o múltiple. Puede presentarse en forma aislada o puede presentarse formando cardiopatías más complejas. Lo vimos esto cuando hablábamos de estenosis mitral, ¿no? Decíamos que hay CIB y se iba al síndrome de Eysenck-Menger, no sé si se acuerdan, ¿no? Entonces acuérdense de eso. Entonces este tabique consta de 4 partes, el tabique interventricular. Un tabique membranoso, un tabique de entrada, cercano a las válvulas auriculoventriculares, un tabique trabeculado, que está en la zona central, apical, en la zona muscular, un tabique de salida, cercano a las válvulas sigmoideas, ¿no? Estos serían los defectos más frecuentes del tabique. Los más frecuentes son del primer tabique, del tabique membranoso. Acá se da el mayor porcentaje es de tabique membranoso, ¿no? El resto es mayor, más o menos el 75%. Y acá van a ver ustedes cómo es la presentación. Acá vemos el tabique infundibular, acá estaría la perforación del CIB infundibular, ¿no? En los músculos papilares del cono. Acá seguido sería el CIB perimembranoso, acá encima de los músculos papilares, el CIB perimembranoso. Los CIB marginales, que están a los bordes, ¿no? Los CIB marginales. Los CIB musculares centrales. Los CIB musculares centrales. Ya ven los CIB musculares centrales. Los CIB del septo. Acá. Y los apicales que se ven acá, en la parte casi distal del ventrículo izquierdo. Ahí estarían más o menos todas las formas de presentación, pero hemos dicho que el membranoso es el mayor, ¿no? Acá se presenta la mayor parte de los CIB, en la parte membranosa. Entonces es importante la ubicación, ¿no? De los CIB. Esto les traigo una imagen. Este es el famoso Amplacer. Así como vieron el stent como es, estos son los famosos Amplacer. Todo esto tiene esta forma de malla porque esto va en un catéter. Esto va en un catéter. Esto va alargado un catéter. En un catéter tiene la forma alargada, longitudinal, y ahí va en el catéter. Pero esto tiene, pues, como decíamos, tiene su inteligencia, ya está hecho así. Una vez que se atraviesa, supongan que acá está el CIB o el CIA, ¿no? Acá está el CIA. Entra el catéter y se suelta la primera parte del botón, en una parte. Entonces, esto, si hay CIB, esto se queda en el ventrículo izquierdo. Se va jalando el catéter, ¿no? Y la otra parte queda en el ventrículo derecho. Nos tapa, esto se junta como 2 botones y tapa el CIB. Pero esto se hace en CIB o CIAs chiquitos, de 1 centímetro. Pero si nosotros tenemos CIB grandes, ya no se puede hacer, no se puede poner en Amplacer, ya no se puede poner. Entonces, para que vean que los CIB o CIA se pueden tratar por vía percutánea, se llama cuando se lanza por una arteria. Se lanza por una arteria, esto ven un catéter alargado y se va soltando. Se suelta la primera parte en el ventrículo izquierdo, después si se va por vena o si se va por arteria, se va a la inversa, se suelta la primera parte en el ventrículo derecho
Y la segunda parte, que sería esto, se suelta en el ventrículo izquierdo. Entonces tapa, se juntan como botones y van a tapar el CIB. ¿Se dan cuenta? Interesante, porque esto es obra de ingeniería, son mallas ya construidas específicamente para esto, ¿no? Entonces, para hacer esto depende, pues, del tamaño del grado del circuito. En CIB pequeños, pues, el niño está asintomático, ¿no? Tiene su pequeño soplo, un desarrollo normal, no lo tocamos, ni siquiera en Platzer. Yo he tenido la oportunidad de encontrar CIB en niñitos y le digo, déjelo que se desarrolle. Con el tiempo, a veces lo cito al año, lo traían a los 3, 4 meses que lo mandaba el pediatra, decía, señora, véngalo en 6 meses, no se desespere. Porque los colegas, los colegas, lo que piden al toque es ecocardiografía. Y ustedes saben maltratar a un niño de 3 meses, ¿para qué hacer ecocardiografía? Los ecocardiografistas no tienen paciencia. Quieren que se le ponga una vía, quieren que esté el anestesiólogo, hay que dormirlo. Entonces es un maltrato para el bebé, ¿no? Y si ustedes ven que es un CIB pequeño, no necesitan hacer. Yo lo cito 6 meses. Al 6 meses ya está disminuido el soplo. Tráigalo de acá un año, al año desapareció el soplo, se cerró solito, cuando son de grado leve. Ya no lo hice maltratar por el ecocardiografista, que le haga daño a los 2 años, no va a encontrar nada, ¿no? Cuando son de tamaño medio y cortocircuito moderado, sí se puede hacer la ecocardiografía por más maltrato que se le haga al niño, porque estos ya entran con insuficiencia cardíaca congestiva. Estos niños van a tener procesos bronquiales a repetición, no aceptan leche, lo vomitan mucho porque se cansan, su estato ponderal va a ser disminuido, va a haber retraso en el crecimiento, van a haber infecciones bronquiales respiratorias frecuentes. En este caso sí hay que arriesgar a que el paciente le haga una ecocardiografía para ver el tamaño, ¿no? Pero los que no presentan molestias, ni tocarlo. Señora, lacta bien, perfecto, sí. ¿Lo nota alguna molestia? ¿Se pone moradito? No, se siga con su soplo hasta cerrarse, ¿no? Estos niños ya tienen problemas a la lactancia, todo ya es diferente en el tamaño medio. Acá sí hay que decidirse en el cierre con Amplatzer, viendo el tamaño también, porque si es muy grande no se puede hacer. Se produce un riesgo alto, porque ese amplace puede pasar a la circulación en general y nos tapona cualquier lugar, acuérdense, ¿no? Y cuando el CIB es grande y el cortocircuito es severo, estos lactantes se hacen insuficiencias cardíacas congestivas importantes, hacen arritmias, taquicardia, fatiga, no pueden digerir sus alimentos, hay un retraso tremendo en su crecimiento, ¿no? Acá sí hay que hacerle tempranamente el tratamiento con Amplatzer o cirugía, ¿no? O cirugía. Y en niños mayores de 1 año siempre se espera un buen peso, sí, para la cirugía, no se hace en niños con bajo peso, ¿no? Y en niños mayores de 1 año puede producir esto cuando es grande, el cortocircuito, cuando la perforación es grande, va a haber hipertensión pulmonar significativa. Estos niños ya van a caminar con congestión pulmonar, insuficiencia respiratoria, ¿no? Porque la presión en pulmones incrementa, ¿no? Entonces, esto pueden ir al síndrome de Eisenmenger. Ya no les quiero hablar de síndrome de Eisenmenger porque ustedes ya saben por qué se da esta causa, ¿no? Hay una cianosis severa, fatiga, disnea, etcétera, etcétera. Estos niños sí deben ser operados por cualquiera de los sistemas, por Amplatzer o por cierre. El cierre se hace con hilo continuo, como si estarían cosiendo una tela continua, o con un parche. Ya eso lo ve el cirujano. Le pone un parchecito ahí con teflón y se acabó el problema, ¿no? Acá para hacer el diagnóstico, el ecocardiograma, sí, en los grandes es necesariamente necesario, útil. Hay que hacerlo, ¿no? ¿Qué vamos a encontrar? Un latido hiperdinámico en la punta, porque el crecimiento es un ventrículo izquierdo que está haciendo. Va a haber un soplo sistólico de variable intensidad. Va a haber frémito, como si se trataría de una estenosis mitral, ¿no? Y el retumbo diastólico, por supuesto. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? Hay que diferenciarlo de la regurgitación mitral o tricuspidia,
Hay que diferenciarlo del ductus, de un CIA, de un defecto del canal auriculoventricular, de una doble salida ventricular derecho, del tronco arterioso o tronco arterioso, que es cuando sale una arteria, ¿no? Y de ahí sale la arteria coronaria, sale la arteria pulmonar y sale la aorta descendente por encima del dique ventricular. Esto es importante ver el tronco arterioso, que es ya un daño donde hay también cierto grado de cianosis, pues no se puede ya también confundir. ¿Cuál es el pronóstico? El pronóstico, les decía, el 30 al 50% cuando son pequeños se cierran en el primer año de vida. No le debemos dar importancia, solo controles médicos, no someterlo a mayores maltratos. Los de tipo medio evolucionan hacia la insuficiencia cardíaca y hacia la presión arterial, tienen que ser intervenidos por ampliación o por cirugía. Pueden ser asintomáticas o no, dependiendo de las presiones pulmonares. Pero esto tiene que estar bajo observación. Acá las madres tenemos que decirle que vengan cada mes, cada 15 días o cada 2 meses. Y los CE grandes pues causan con insuficiencias cardíacas tremendas. No hay que dejarlo que lleguen a hipertensión pulmonar significativa. Estos hay que hacerlo que suban un poquito de peso y antes de los 3 años deben ser operados, ¿no? Acá dice de tamaño pequeño y medio, sentarse espontáneamente los primeros meses de vida. El CIB grande, en todos aquellos casos con síntomas, hay que darle tratamiento con digoxina, digitales y diuréticos para controlar su malestar. Con eso van a poder siquiera lactar y ponerlos en forma, un tratamiento permanente, intenso, controlado, ¿no? Cuando no todavía se prevé el siglo por bajo peso. Y al final, la técnica quirúrgica puede ser el cierre del CIB, con el Amplacer 1, o con el parche, o si no, con una sutura. Se sutura como si ustedes estarían cosiendo con hilo continuo, una sutura continua, cualquier tela, ¿no? Así como hay CIB, hay CIA, que es un agujero entre el tabique interauricular, ¿no? Permanece abierto, permite la sangre oxigenada también de mayor presión del lado izquierdo a la de menor presión del lado derecho, aurícula derecha. Entonces se establece igual que el anterior, circuitos de izquierda a derecha, donde aumenta el flujo pulmonar, ¿no? Con sangre parcialmente oxigenada. ¿Cuántas clases hay de CIA? Osteum, que es en la parte central del tabique, 50-70%, ¿no? Cuando hay permanencia del foramen oval también, porque no se olviden que el foramen oval existe durante la gestación, esto debe cerrarse, entonces hay permanencia del foramen oval, es el ostium secundum. Y el ostium primo, que está situado en la parte baja del septo auriculoventricular, las dos valvas auriculoventriculares, entonces hay una hendidura en la parte mitral y va a haber una insuficiencia mitral acá también. Con un ostium secundum, un ostium primum van a ver que por la vecindad con la válvula mitral va a haber insuficiencia mitral porque lo contrae, ¿no? Esto está asociado también en el síndrome de Down, CIA. Los quitos con Down no solo presentan CIB, pueden presentar las dos cosas o pueden presentar solo el ostium primum, ¿no? Que es la comunicación, acá dice, puede haber una comunicación ventricular asociada, pero a veces solo presentan el ostium primum solitario. Y la comunicación interventricular tipo seno venoso que desemboca, como dice su nombre, cerca a la vena cava superior a la vena, ¿no? Entonces el tipo de seno venoso que es frecuente, ¿no? Se acompaña muchas veces del drenaje venoso pulmonar anómalo en 10% de los casos. Es poco, felizmente, porque esto ya lo complica un poco. Acá tienen los tipos de CIA, el de seno venoso, miren lo alto que está, en la parte ventricular alta, auricular alta, el ostium secundum, ¿no? Y el ostium primum, que sea lo bajo, en la parte baja, casi entre los testículos y vecindad o vecino de la válvula mitral. Ahí tienen, ¿no? La mayor parte de los niños con CIA son asintomáticos, de acuerdo también al grado de la
de la perforación, ¿no? Algunos tienen flujo bajo, no presentan síntomas, sus síntomas son leves. En otros sí puede haber infecciones frecuentes del sistema respiratorio. Entonces se acompaña de disnea, fatiga, ¿no? En estos casos el cortocircuito es importante. Entonces, como ahí no se olviden que en el seno venoso está el nódulo, el nódulo sinusal, puede haber arritmias supraventriculares, ¿no? En estos niños no se ve mucho retraso estatoponderal. Los niños crecen casi igual. Si un CIA es pequeñito, no lo debemos tocar. Se cierra o crece con su CIA y muere con su CIA. No le va a provocar nunca ningún problema. Esto es importante, ¿no? El, el soplo cardíaco es normal en estos casos en los niños, es un soplo sistólico. Puede haber un latido hiperdinámico en las CIA grandes, en las pequeñas no hay nada, es normal todo, ¿no? Pero si lo ocultamos, tenemos un soplo sistólico de acuerdo a la gravedad del CIA, largo, de intensidad puede ser 1, 2, 3, 4 en foco pulmonar. En foco pulmonar vamos a escuchar los CIA. Va a haber desdoblamiento fijo del segundo tono, va a haber también un soplo no solo sistólico, sino va a haber un soplo mesodiastólico de llenado tricuspidio en los casos que el cortocircuito es muy importante. Ya el soplo no es solo sistólico, es mesodiastólico. ¿Cuál es el diagnóstico diferencial? El ecocardiograma descarta fácilmente anomalías como CIBs, que sean CIA solos, el ducto arterioso persistente, o PCA, y el canal auriculoventricular que hablábamos de antes. ¿Cuál es el pronóstico? Las CIA pequeñas tienen excelente pronóstico, no debe darse ningún tratamiento si no cierra, se van toda su vida con su CIA, ¿no? Hay cierre espontáneo en más del 87% de niños en el primer año de vida, igual que el CIB, ¿no? Y cuando este es grande, se acompaña, les decía, porque ahí están las zonas de mando del nodal, la fibrilación auricular, el flúter, puede haber otras arritmias, ¿no? En más del 13% del CIA abiertos, ¿no? Es importante esto. No se debe dejar a mucha edad esto, porque puede haber problemas hasta de paros cardíacos, ¿no? Embolias paralelas, ¿no? Puede haber embolias cerebrales, embolias sistémicas, y puede haber hipertensión arterial, y cuando es más adulto va a tener una disnea permanente y va a tener que hacerle un tratamiento tardío, ¿no? El cateterismo, pues, es terapéutico en nuestros pacientes. Se le hace el cateterismo y se le deja un Amplatzer, que ya conocieron ustedes el Amplatzer cómo es, ¿no? Se cierra el CIA si su tamaño es menor a 6 milímetros. Es perfectamente cerrable, ¿no? Y hay dos terapéuticas principales que habíamos dicho. El cateterismo terapéutico, ¿no? Que va con el Amplatzer, ¿no? Se cierra, sea de un segundo o central, ¿no? Tengan reborde, pestaña, como sea, ¿no? Diámetros, siempre que sean diámetros inferiores a 20 o 25 milímetros y que no tengan ninguna otra anomalía. Y la cirugía, si está indicada, cielo abierto se llama, porque hay que abrirle el pecho, ¿no? Cuando no es posible, pues, el cierre por cateterismo terapéutico. Entonces, cuando tienen tamaño de 6 a 8 milímetros, ¿no? Se cierra por sutura doble o se cierra con un parche, ¿no? Es cualquiera de las dos causas. Otro de las cardiopatías que ven con frecuencia, y lo van a ver ustedes, es el ductus arterioso persistente o el PCA, ¿no? ¿Qué es el ductus persistente? Cuando el vaso sigue persistiendo desde cuando estaba en la etapa fetal, la conducción entre la arteria pulmonar y la aorta, ¿no? Nace el niño y eso persiste, ¿no? Al nacer, esto debe cerrarse automáticamente, ¿no? Porque ya no hace falta. Pero esto también le damos un tiempo de vida, puede cerrar solo durante el primer año, y si no cierra, ya hay que ir pensando en un cuadro de cirugía. Si es muy leve el ductus, si es pequeñito, no se toca, pero si es grande, hay que cerrarlo, ¿no? Porque va a haber paso de la sangre oxigenada de la aorta a la arteria pulmonar, ¿no?
igualito que en los CIA, CIB, pero esto se da en los grandes vasos, ¿no? Se va a dar en grandes vasos, aorta y arteria pulmonar, ¿no? Entonces, en estos niños, si es muy grande, va a haber prematuridad, y esto se puede ver a infecciones de rubiola en el primer trimestre de la gestación, factores familiares, genéticos, ¿no? En otros casos, cuando estos niños son gestados en alturas, Cerro de Pasco, eso, donde el oxígeno es muy bajo, ¿no? Entonces, impide que el ductus se cierre, ¿no? La clínica, ¿cómo son? La mayoría de ductos pequeños permanecen pues asintomáticos, ¿no? Y cuando estos ductos son de regular consideración, en el niño va a haber bajo peso durante su crecimiento y van a tener el síndrome de distrés respiratorio o membrana hialina en los recién nacidos cuando es grande ductus, ¿no? Y pueden causar con el tiempo insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? Puede haber infecciones frecuentes del aparato respiratorio, puede haber taquicardia, irritabilidad, fatiga, sudoración, ¿no? Trastornos en la lactancia de los niños, retraso estatoponderal, provoca cuadros complejos, ¿no? Entonces, esto, cuando hay persistencia del ductus arterioso, se llama también el síndrome del gran simulador, porque simula cualquier cuadro cardíaco. A veces induce errores de diagnóstico si no hay alguien que lo evalúe bien, ¿no? El ecocardiograma es un diagnóstico para el ductus, pues, ¿no? Puede tener, el niño está taquicardia, taquineico, se le hace un ecocardiograma y el niño sale el diagnóstico de PSA. Pues muchas veces presentan pulso célebre o saltón, ¿no? Presiones sistólicas y diastólicas son altas, las diastólicas bajas. En estos niños hay un diferencial de presiones también, tan igual como veíamos que se presenta en la insuficiencia aórtica, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque el volumen latido es alto, ¿no? Da un pico sistólico en la aorta y esto se escapa a través del ductus. Entonces hay un diferencial de presiones. ¿Qué escuchamos en la auscultación? Un soplo continuo en maquinaria. Eso escucharon ustedes cuando vieron soplo. No se nota ni la sístole ni la diástole. Es un soplo como si las máquinas estarían funcionando, ¿no? Es permanente. Se irradia hacia la escápula, soplo continuo, durante la sístole y la diástole. Y se llama el soplo en maquinaria, ¿no? En estos casos, cuando son pequeños y el soplo es pequeño, se le trata con indometacina, ¿no? Pero cuando ya el soplo es grande, se le trata con cierre. Hay cierres que se hacen con un stent también que se penetra ahora se lo penetran por vía torácica y con la copía, con el laparoscopio se le pone ahí, como un clip, ¿no? Y otras veces hay que abrirle y hay que suturar ese ductus. Hay que suturarle porque es de mucho cuidado. Cuando el ductus es pequeño y es acartonado, ya cuando se hace en gente de 10 años para arriba, ¿no? Estos ductus a veces se rompen. Y ustedes saben cuál es la presión de la arteria. Tremenda. Tiene que ser hecho por un buen cirujano, porque se va a ver encharcado que termina a veces en la muerte. Pero les decía que esto, el clip de titanio, ¿no? De la oclusión con clip de titanio es bastante frecuente ahora. Se penetra por la pared transtorácica con el laparoscopio y se le pone este clic, como si se le pondría el clic cuando se opera problemas de vesícula, casi igualito, ¿no? Se llama el cateterismo terapéutico también cuando se pone el amplacer. El amplacer también se puede usar en estos ductos, ¿no? Pero hay que hacer un buen estudio porque estos amplacer a veces no dan muy buenos resultados. Mejor resultado da la parte quirúrgica. Este es el ductus, miren, la comunicación de la aorta con la arteria pulmonar. ¿Qué hace el cirujano? Amarra acá, cerca de la aorta con mucho cuidado, porque esta aorta, si está lábil, se rompe acá y hay una hemorragia. Por eso es que ellos a veces entran, ponen puntos acá y punto acá, para asegurarse. Entonces lo amarran y van cortando despacio acá, ¿no? Amarran abajo, amarran arriba y en medio cortan. Acá no hay mucho problema en la pulmonar, problema hay en la aorta. Si ven que la aorta no sangra, ni lo tocan, ahí lo dejan. Pero si ven que sangra, entonces con los puntos acá y van ajustándolo,
hasta unir las dos partes estas bien que habían cortado acá, lo unen, bonito, y ya queda la aorta en su sitio y la arteria pulmonar en su sitio. Esta es más o menos la revisión que quería hacer de las 3 cardiopatías congénitas. Ojalá se haya entendido. Con esto yo termino la parte que nos correspondía a la parte cardiológica. Mañana se termina la parte del capítulo. El día lunes tenemos nosotros el examen. Me despido con esto de ustedes. Ojalá haya la oportunidad. Me dicen que todo empieza los primeros días de agosto. Ya vi hubo un conversatorio a nivel de todas las unidades de internado de Colombia, de Argentina, están esta vez trabajando juntos y parece que todas las ciudades están obligando que los internos no deben irse sin práctica y me parece a mí excelente también. Entonces, todo esto va a ser factible que se regularice el 1 de agosto y ojalá podemos vernos siquiera un mes con ustedes para hacer algo de práctica, que la práctica es tan necesaria. ¿Ya? Me despido con eso de ustedes. Léanlo, escúchenlo, lo que hemos hablado, porque a veces ni lo escuchan, solo han hecho grabar, no lo escuchan. Ya me he dado cuenta que ni siquiera al siguiente día no han revisado nada, no han escuchado nada. Y eso está mal.